¿Cómo te va? Dios te bendiga. Qué bueno que estés del otro lado otra vez ahí escuchando un mensaje de Dios. Hemos comenzado un nuevo mes, el mes de septiembre, así que queremos comenzar tomado de la mano de Dios y realmente animados por un mensaje de Jesucristo. Así que yo te invito a que busques tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer 3 o 4 versículos, pero primeramente quiero leer el 17. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero comenzar este mensaje haciendo como una especie de reseña, porque la mayoría de nosotros crecemos conociendo a un Dios que nos da vida. Nuestros padres nos enseñan que hay un Dios que nos da vida, que nos da salud, que nos da bienestar. Y nosotros nos vamos desarrollando escuchando que Él tiene propósitos para nuestra vida. Yo no sé si vos sabías, pero hay propósitos de Dios para tu vida que se van a ir cumpliendo a medida de que avancemos y maduremos y a lo largo de toda nuestra vida. Y sin importar a la iglesia donde vos vayas, sin importar a la religión que vos profeses, esto seguramente sucede en todos los ambientes. Y en nuestra niñez se nos fundamenta fe, esperanza. Y vamos madurando, escuchando o teniendo información sobre un Dios que nos ama. Yo no sé si a vos te habrá pasado eso, pero generalizando es lo que sucede comúnmente en las casas. Luego, con el pasar del tiempo, no solo lo conocemos o lo escuchamos, sino que empezamos a experimentarlo. Empezamos hasta a comprender la inmensidad de sus misericordias, de sus cuidados, de sus bendiciones, de su amor. Empezamos a conocer a Dios de una forma diferente. Y saben, yo me crié de esa forma. En mi niñez, mi mamá siempre desde pequeño me llevó a la iglesia y ahí recuerdo mi adolescencia teniendo esperanza. Esperanza en conseguir una novia. Esperanza en hacer planes para casarme y luego para tener hijos y formar un hogar. Y fue allí de muy joven, a los 16 años, donde conocí a Marcela, a la que hoy es mi esposa. Nos pusimos de novio y empezamos a tener esperanza y empezamos a hablar de proyectos, de metas. Y empezamos a darnos la posibilidad de divagar, como si se quiere, así en el aire, en un futuro dándonos algunos gustos, o yendo de vacaciones, o ir a la playa o a la plaza también, y hacer diferentes viajes. Eso es lo que nosotros teníamos como esperanza. Y inclusive te puedo asegurar que hoy en día tenemos con Marcela cartas guardadas que nos escribíamos simultáneamente desde ese tiempo, de los años 84, 85, 86. Bastante tiempo ya pasó. Pero siempre, te puedo asegurar que siempre, en todas las cartas, sin exagerarte, estaban depositadas nuestras esperanzas en Dios. Siempre había un párrafo en donde Dios se hacía presente. Y con el pasar de los años, nuestra esperanza se fueron haciendo realidad. Nos casamos, tuvimos hijos, pudimos ir de vacaciones, pudimos tener y tenemos un hermoso hogar. Y eso nos animó a seguir con esta postura de tener esperanza en lo que Dios nos puso en nuestro corazón, incluso en esta área, en la área espiritual, en donde los pastores quizás vieron en nosotros algo, o Dios vio y los pastores nos avisaron que teníamos que ir a abrir una célula, la cual era una casa de oración, donde empezó a venir gente para luego transformarse en una iglesia. Iglesia que es la que hoy estamos pastoreando junto a Marcela, y mis hijos siempre nos acompañan en todas las cosas en que estamos metidos, ya sea en la parte espiritual o en la parte de vacacional o lo que sea laboral. Siempre ellos están apoyándonos en todos. Ahora, hoy nuestra esperanza está intacta.
Hoy seguimos con proyectos, con sueños, seguimos basándonos en la esperanza en Dios, en que Él puede darnos y puede llegar a concluir lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Pero esa esperanza hoy se metió dentro de un freezer. Y no digo eso por ser hoy el día más frío, uno de los días más fríos del año y tan lluvioso, sino que esta pandemia, este virus que nos afecta a todos, nos frenó. Y frenó un poco la esperanza. Y no sabemos con exactitud cómo va a seguir nuestros días. En realidad nadie lo sabe. No sabemos si vamos a seguir encerrados durante más tiempo, si vamos a seguir aislados durante algunos meses más, o tendremos que salir bañados en alcohol en gel, o quizás infectados, no lo sabemos. Y muchas de nuestras metas, nuestros sueños o anhelos también se congelaron en ese freezer, junto con nuestra esperanza. Pero claro, nuestra esperanza está intacta. Esa esperanza no la saca nadie de nuestro corazón y de nuestra mente. Ahora bien, nosotros no somos los únicos en la historia de la humanidad que han pasado por algo similar. Hay muchas personas que han pasado por algo tan difícil como de tener un futuro incierto, que es realmente lo que tenemos, y más los argentinos si vemos el área económica o social. Ahora es de sabios observar a personas que han pasado por algo similar y han podido salir. Hay una frase que a mí me encanta, que dice así: el hombre inteligente aprende de sus errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Te lo voy a repetir de vuelta. El hombre inteligente aprende de sus errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Y yo añado, el sabio también aprende de la solución que le han dado los demás a sus problemas. Si tenemos que hablar de alguien que vivió algo parecido a nosotros, que podríamos decir una época difícil en su vida, podemos nombrar a Abraham. Y digo parecido a tener situaciones difíciles, porque Jehová en algún momento lo llama. Jehová tiene una meta, tiene un propósito con Abraham. Y Dios le dice, ten esperanza de lo que te estoy mandando a hacer. Te sugiero que salgas de tu tierra, de tu parentela, que tengas esperanza en la palabra que te estoy mandando. Y seguramente Dios le estaba haciendo hincapié porque lo que le pedía era bastante demandante en su vida. No es fácil dejar tu tierra, tus parientes, tu familia e irte. Y Dios lo llama y le dice, anda a un lugar que te voy a mostrar. Así que él salió a tientas, a ciegas, pero él lo hizo con mucha fe, lo hizo con mucha esperanza. Y basado en esas palabras, él salió. Y yo quiero recalcar esto, que ese paso de obediencia Abraham lo dio perfecto, lo dio excelente. Él se animó, tuvo esperanza, tuvo fe en esa palabra que escuchó y creyó. Pero ese era solamente el principio de algo más grande. Dios no solo tenía preparado para él y para su familia o para su esposa tierras, bienes o un hogar, que es lo que realmente nosotros estamos buscando en este tiempo, o comúnmente nosotros desde nuestra esperanza de pequeños siempre tenemos cimentado en nuestro corazón, de tener una buena casa, un vehículo, de tener un buen trabajo. Ahora, Dios tenía para Abraham algo más trascendental. Él iba a ser padre de multitudes. La promesa era que él se iba a formar en padre de multitudes. Iba a ser el padre del hijo de la promesa. Y salvando las diferencias, nosotros también estamos atravesando un tiempo trascendental. Hay un antes y un después, y no me voy a cansar de decirlo. Esto no es algo de solamente decir, bueno, estamos en una pandemia o cuando pasa y seguimos de largo. No, estamos pasando un tiempo trascendental, un antes y un después. Y a pesar de la gran disparidad que tenemos con Abraham,
nosotros también tuvimos un llamado. Y cuando digo nosotros, te incluye a vos, que no necesariamente sos un pastor, ni vas fluidamente a una iglesia, o ni siquiera, como muchos de los que tenemos nosotros en Caseros, han llegado a ser monaguillos. Pero cuando digo tuvimos un llamado, hablo de nuestra esperanza, de así de pequeño, de tener proyectos de vida, de tener una familia, como decía antes, o de tener algunas vacaciones y algunos gustos en la vida. Entonces, diste ese buen paso, el primer paso, y lo diste muy bien. Quizás creíste en Jesús, fuiste a alguna iglesia, y recalco, no estoy hablando de una religión, pero seguramente quizás fuiste y te bautizaste. Pero para lo que se viene hoy, año 2020, no alcanza con haber dado el primer paso excelente, como lo dio Abraham. Para lo que se viene hoy, hace falta reforzar un poquito esta fe y esta esperanza. Y si te hago un paralelo entre Abraham y nosotros, vos y yo, podemos decir que hoy encontramos una situación límite que estamos afrontando. A Abraham Dios le había dicho que iba a ser padre de multitud, le había dado una promesa, le había dado una palabra, iba a ser padre de multitud. Y Jehová le animó, como te está animando a vos, a que no pierda las esperanzas en sus promesas. El problema, no sé si vos sabés y leíste la Biblia, creo que sí, porque esto está dedicado no solamente a la gente que va a la iglesia y conoce la Biblia, está dedicado a muchas personas que, gracias a Dios, me están mandando mensajes y WhatsApp, como siempre lo digo y le agradezco mucho. Hay gente que no está muy colgado con el tema de la Biblia, y Abraham tenía esa promesa de ser padre de multitud, pero había un gran problema. Él tenía casi 100 años, y eso quizás no podría ser del todo el problema, sino que su esposa, Sara, era también de edad avanzada, y como para ponerle un monito, ella era estéril. Nunca había podido tener un hijo. O sea que había una promesa difícil, había un momento difícil. ¿Cómo mantener la esperanza en esa situación con esa realidad? ¿Cómo mantener la esperanza de una promesa que se está por cumplir sin dudar, sin ser incrédulo, solamente esperando a que se haga realidad? Al igual que nosotros, se nos complica tener fe y esperanza en esta situación de muerte. Porque hay que llamar las cosas como son. Estamos en una situación de muerte, de pandemia, pero eso no te tiene que asustar. Eso no te tiene que hacer retroceder. Porque Abraham, en esos versículos que hemos leído, él dice que veía su cuerpo como muerto. No quiero hablar de la virilidad del hombre, pero uno se puede imaginar que con casi 100 años, no solamente no había fuerzas, sino que tampoco había ganas. Pero la palabra de Dios estaba allí vigente, de que iba a ser padre de multitud. Por eso Abraham tuvo que dar un segundo paso para ver la promesa de Dios en su vida. No le alcanzó con la misma fe, no le alcanzó con la misma esperanza, lo mismo que no te va a alcanzar a vos para emprender lo que se nos viene adelante con la misma fe y con la misma esperanza que tuvimos desde pequeño. Por eso en el versículo 18 del capítulo 4, recién leímos el 17, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para ver la promesa de Dios en su vida. Él tuvo que creer en esperanza contra esperanza, redobló la esperanza, potenció su esperanza, no se quedó con su misma esperanza ni con su misma fe. Las promesas de Dios para tu vida están intactas. Y a pesar de esta pandemia, lo que tenemos que hacer es redoblar nuestra fe, redoblar nuestra esperanza. No es momento para retroceder, no es momento para dudar, no es momento para perder la esperanza, sino que es momento de creer en esperanza contra esperanza. Es como reapostar a lo mismo, sabiendo que aunque no hay esperanza o hay poca esperanza como la que tenía Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para lograr la meta, lo que Dios le había prometido. Ahora, parecería que este virus
nos sacó toda esperanza. Pero quiero que le quede bien claro, nada, ni nadie puede sacarte o privarte de las promesas de Dios. Es un momento en donde tenemos que tomar este capítulo 4 de Romanos, y leer lo que Pablo estaba diciendo, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y lo voy a leer. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y el versículo 19, que también es muy interesante, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como casi muerto. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo viejo, sin fuerzas. No se debilitó, al contrario, creyó en esperanza contra esperanza. La fe y la esperanza de Abraham han sido más fuerte que la muerte, porque su cuerpo estaba casi muerto, pero su esperanza estaba viva. Así que nuestra esperanza tiene que ser más fuerte que este virus, pues creyó en Dios como aquel que da vida a los muertos. Leímos recién en el versículo 17, y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que este es un tiempo no de ir para atrás, sino de reapostar, redoblar esa apuesta de esperanza contra esperanza, de no solamente tener fe, sino tener mucha fe, de no darle lugar a la duda ni a la incredulidad. Por eso yo te animo que puedas leer este capítulo y puedas buscar en Génesis la historia de Abraham, cómo él pudo ser padre de multitudes, porque en su tiempo Dios contestó esa oración y dio esa promesa que tanto había esperado a Abraham. Ahora, él tuvo un hijo, fue Isaac, y ese fue el hijo de la promesa. Y fíjate que todas las religiones, la musulmana, la judía, la cristiana, la católica, tienen al padre, a Abraham, como padre de toda la religión. Así que yo te animo en este tiempo de que no bajes los brazos. Y lo extraordinario de la esperanza es que en medio de situaciones críticas y difíciles como es la que estamos viviendo ahora, los que creemos en Jesucristo permanecemos firmes, ya que ponemos toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que lo malo y lo negativo nunca tienen la última palabra. O sea que tu esperanza contra esperanza no tiene que estar basada en fundamento humano, ni en tu fuerza de hombre o de mujer, sino tiene que estar fundamentada en Jesucristo. Así que yo te animo, porque afrontamos la realidad sin que ella nos aplaste. No podemos dudar que hay un virus, que hay una pandemia, pero esa realidad la estamos afrontando sin que ella nos pase por arriba. Esperanza es la capacidad de ver una luz aún cuando todo está oscuro. Es nuestra capacidad de esperar con aquello que alguna vez soñaste. Así que si vos te remontás a un principio, por eso te traje de esa reseña de cuando éramos pequeños, si vos te remontaste a tener una buena familia, o si ya sos grande y tenés todavía sueños, y tenés metas, y tenés proyectos, no los dejes de estar orando y de estar intercediendo por ellos, porque es un tiempo en donde tenemos que redoblar nuestra apuesta. Esperanza contra esperanza. Te mando un saludo enorme, te mando una gran bendición de parte mía, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Espero que esta palabra te haya servido de bendición y que aumente tu fe, pero que también aumente tu esperanza y tu confianza en Dios. Así que tomate fuerte de la mano de Dios, Dios te bendiga y espero verte la próxima semana también.